Dios les bendiga, amada iglesia del Señor Jesucristo. Le doy gracias al Señor por todo lo que ha hecho a través de mis hermanos, de Alani y de Julito, que se ponen al servicio del Señor en esta hora. Amados hermanos, concentrémonos ahora en el mensaje de la palabra del Señor. Me gusta porque Dios nos llama a tener la actitud de María, a escoger la mejor parte. Posiblemente hay cosas que tiene que hacer, situaciones que tiene que resolver, pero Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin y darnos la salida en medio de cualquier situación o problema. Pero este tiempo es el tiempo que le dedicamos al Señor, así que por favor les pido que pongamos toda nuestra atención a lo que la palabra del Señor nos quiere enseñar y ilustrar en la noche de hoy. Damos gracias a Dios. El tema de este mensaje se titula Cristo, nuestra vida. Y para ello vamos a ir a Colosenses 3, Colosenses 3, verso número 1. Y leemos la palabra para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Que Dios añada bendición a su poderosa palabra, amado hermano. La palabra de Dios establece ya, y es algo que usted conoce, que a causa del pecado, Adán y Eva y toda la creación existente alcanzó el mismo destino de ese primer hombre, y este fue muerte. Primera de Corintios 15, verso 22, la parte A dice lo siguiente: porque así como en Adán todos mueren, así que la palabra todos hemos aprendido que es un absoluto. Todos hemos heredado la misma condición de Adán a causa del pecado, y esta es muerte, tanto física como espiritual, aquellos que aún no se han arrepentido de sus pecados. Así que la muerte, amado hermano, fue un efecto inmediato del pecado del hombre contra Dios, algo que ya Dios le había advertido a ese primer hombre, Adán. En Génesis 2:17 dice la palabra del Señor: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente, dice la palabra del Señor, morirás. Adán obviamente no sabía lo que significaba morir en términos de él haberlo experimentado o visto en otro ser humano. No sabía ni conocía qué significaba vivir eso, porque nunca, como le dije, lo había vivido él u otra persona dentro del huerto. Pero sí puedo entender por la palabra del Señor que Adán entendió el término o el mensaje que Dios le dio a través de esa palabra que le compartió. Porque la misma Eva dice, cuando le refiere a la serpiente en Génesis 3, no tengo aquí el versículo, pero dice: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto. Aquí está Eva en una conversación con la serpiente. Dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Así que yo puedo entender por este texto que ambos entendieron el mensaje que Dios le dio. Lo desconocido, amada iglesia, muchas veces para el ser humano se convierte en una seducción para él, porque se atreve a cruzar límites establecidos solo por el hecho de sentirse tentado a conocer aquello que le están prohibiendo o que le está siendo restringido. Conocer algo que nunca han experimentado o vivido. Esto siempre resulta para el ser humano una atracción, ese tipo de tentación.
¿Cuántas personas que usted conoce o que hemos conocido por medio de noticias han perdido hasta la vida por atreverse a violar restricciones o límites que se les habían establecido o se les habían puesto como límites? Pero fue tanta la curiosidad o el deseo de conocer eso prohibido que se atrevieron a cruzar esos límites o linderos establecidos. Usted ve, amado hermano, cómo en medio de esta pandemia que todavía estamos atravesando, muchos no respetaron las normas establecidas como un medio para salvarles sus propias vidas. Y en vez de respetarlas, lo que hacían era que se burlaban de esas normas que se les establecían o esas restricciones que se les establecían por medio de las autoridades. Yo no sé usted, pero yo vi mucha gente que se burlaba de las restricciones de usar mascarilla, límites establecidos para salvarles o salvaguardarles sus propias vidas, y con ningún tipo de pudor o ningún tipo de conciencia con eso, con todo lo que se le había dicho acerca de lo peligroso que era este virus. No les importó violar las restricciones establecidas, y así pudiéramos dar muchos ejemplos acerca de cómo el hombre viola las leyes, las restricciones o los linderos que Dios ha puesto, incluso las autoridades terrenales, por el mero hecho de querer experimentar eso que se le está limitando. La realidad del hombre, cristiano o no cristiano, amada iglesia, es la misma a causa del pecado. Desde que nacen, comienzan un proceso de envejecimiento que culmina en la muerte física del hombre. Y esto el hombre natural, el hombre sin Dios, lo puede entender. Y hasta lo ha estudiado, amado hermano, porque es algo natural, es parte de la vida. Pero como ya hemos mencionado, también es un efecto del pecado que comenzó allí en el huerto del Edén. Y aquí precisamente es donde se puede perder la apreciación o el valor de lo que Cristo hizo por toda la humanidad. Cuando no se tiene conciencia de qué ocurre conmigo a causa del pecado, no se valoriza lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y les puedo traer un ejemplo bíblico, amado hermano. Usted pudo ver cómo aquel hombre, aquel malhechor que estaba junto a Jesús, al igual que había allí otro malhechor en la cruz, crucificados ambos en presencia del Dios verdadero. Usted puede ver como uno de ellos, aún en su condenación, aún en el momento más crítico de su vida, porque estaba, yo entiendo en términos de tiempo, a poco tiempo de perder su vida, aún estando en una condenación, no valoró el sacrificio que Jesús estaba haciendo por él también y por toda la humanidad. Y en vez de humillarse y reconocer su pecado y arrepentirse, como lo hizo aquel otro que estaba al lado de Jesús también, prácticamente la soberbia humana comenzó a florecer y comenzó a reclamarle a Jesús en un acto totalmente contrario a lo que Cristo vino a la tierra. Él le pedía a Jesús que se salvara a él, que se bajara de la cruz y lo salvara a él de esa condenación. Cuando Cristo vino a morir por los pecados del mundo y darles vida eterna, era necesario que Cristo muriera. Pero este hombre no valoró ese sacrificio, y mucha humanidad también tiene la misma visión. Quieren preservar la vida
aunque le cueste la muerte. El apóstol Pablo dijo que el haber conocido la ley le condujo también a conocer el pecado. Miren lo que dice Romanos capítulo 7, verso número 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Todo hombre es señalado por su propio pecado. Y ese pecado no solamente lo aleja de Dios, sino también que le tiene separado un destino eterno, amada iglesia, y ese destino eterno en pecado no es celestial. Por lo cual, aprender a reconocer como el apóstol Pablo nuestra realidad es lo único que puede abrirle al hombre el camino a Jesucristo. Es cuando ese hombre reconoce su propia realidad natural a causa del pecado, es cuando único entonces puede abrirle en su corazón un camino hacia Cristo. Y esa fue la función que llevó a cabo Juan el Bautista. Cuando en medio del desierto llamaba a los hombres al arrepentimiento. Miren lo que dice Mateo capítulo 3, verso número 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, verso número 2, diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan estaba llamando a todos los hombres marcados por el pecado del primer hombre Adán al arrepentimiento, abandonar sus vidas de pecados y por consiguiente abrir su corazón al reino de los cielos, el cual había descendido al corazón de la tierra para sanar la condición más terrible y catastrófica que puede sufrir el ser humano en la tierra. Es imposible, amado hermano, de ser sanada por ningún otro hombre que no sea Jesucristo. Y obviamente, esto es obviamente el pecado. Y cuando esta realidad es revelada en el corazón del hombre a través de la predicación del evangelio y la obra del Espíritu Santo, surge un dolor inmenso en el corazón que a su vez genera, amado hermano, un fuerte quebrantamiento. Es un proceso. Primero el hombre tiene que reconocer su pecado y arrepentirse, y luego se genera en su corazón un dolor inmenso y un quebrantamiento por el hecho de que la venda ha sido quitada y ahora se puede ver con claridad quién en verdad somos. Delante de Dios, pero también delante de nosotros mismos. Yo no sé si usted vivió esa experiencia, pero esta fue la experiencia que vivió Job. Miren lo que dice Job, capítulo 40, verso número 4. Él dice, he aquí que yo soy vil. Vil es una persona horrible, una persona pecadora, una persona que está dirigida a hacer el mal. Job dice aquí que yo soy vil, que te responderé, dice Job. Mi mano pongo sobre mi boca. Puedo considerar, amado hermano, que han sido muy pocos hombres sobre la faz de esta tierra que han reconocido lo que Job reconoció delante de Dios y de sí mismo. Aunque podamos estar en Cristo, escuche bien, puede que aún no hayamos reconocido del todo cuán vil somos.
Somos, cuán vil somos, la condición que reconoció Job en términos de reconocer su condición natural. Él le dice a Dios que era vil. La condición que reconoció Job fue la misma de la cual Adán se escondió allí en el Edén al pecar contra Dios. Fue la misma que aquel joven rico no quiso reconocer y prefirió continuar lamentablemente en esa condición de vileza. Pero fue también a la que Job renunció al decir: mi mano pongo sobre mi boca. Todavía, amada iglesia, hay mucho creyente que continúa argumentando por encima de lo que Dios ha dicho, que tienen su propia opinión acerca de la vida y de cómo debemos vivirla. Job cerró su boca a su propia opinión o argumento y decidió someterse estrictamente a la voluntad de Dios, porque reconoció que en su propia opinión estaba el mal. Así que no se le hizo difícil a Job someterse a la voluntad de Dios. Él está reconociendo que era vil. Les pregunto, amada iglesia, ¿es esta nuestra posición? La que Job asumió delante de Dios. Escuchemos nuevamente lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Colosenses, pero también a usted y a mí. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Usted sabe, amado hermano, ¿cuál es el ejercicio que más cansancio le trae al ser humano? ¿Usted sabe cuál es el ejercicio que más cansancio le trae al ser humano? Posiblemente usted se asombre de la respuesta, porque no es un ejercicio físico, no es el trabajo, no es hacer ejercicios físicos. Usted sabe cuál es el ejercicio que más cansancio le trae al ser humano: hacer el bien. Eso es lo que más le cansa al ser humano, cristiano o no cristiano. Esto cansa al ser humano. Usted sabe las personas que yo he escuchado decir: ya me cansé de ser bueno, o ya me cansé de ser buena, como si lo que hicieran para con Dios fuera una carga para ellos. O sea, como si hacer el bien, someterse a la palabra de Dios, fuera una carga para ellos, o una conducta que les pesara llevar consigo día a día, y por consiguiente les resulta más atractivo hacer el mal. Veamos lo que la palabra de Dios dice al respecto. Gálatas 6, verso número 9. No nos cansemos, pues, de hacer el bien. ¿Por qué Dios tiene que decirnos no te canses de hacer el bien? Porque nos vamos a cansar. Dios te está diciendo no te canses de hacer el bien. Sigue diciendo el texto, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Y por qué esto es importante para usted y para mí como cristianos? Y más en los tiempos que usted y yo vivimos como iglesia, en donde deliberadamente, amado hermano, ya no se esconden para hacer esto, en donde deliberadamente le llaman aquello que es bueno delante de Dios, saludable y justo. Este mundo le está llamando malo. Así que mire cuán importante es para usted y para mí como cristiano hacer el bien.
Porque hacer el bien en este tiempo, como nos enseñaba el fundador Félix Cabrera, es ir en contra de la corriente, porque le están llamando malo. Ahora, usted predicar el evangelio de Jesucristo es malo. Hay hermanos que están siendo martirizados por predicar a Cristo. Otros les están encarcelando por predicar a Cristo. A otros de nuestros hermanos los están persiguiendo por predicar a Cristo. A otros los han despedido de sus trabajos, no porque llegan tarde, no porque son malos trabajadores, sino porque son cristianos y han declarado su fe. Y a causa de eso los están despidiendo de los trabajos. Le están llamando malo, amada iglesia. Este mundo le está llamando malo a lo único, escuche bien, a lo único que es bueno que hay en este mundo, que es Jesucristo representado en su iglesia. Aquel hombre se acercó a Jesús y le dijo, maestro bueno. Jesús le dijo, no hay ninguno bueno, solo Dios. Y él dijo que él era la imagen de Cristo, de Dios en la tierra. Porque Jesucristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que le están llamando malo a lo único bueno que hay en este mundo, y es a Jesucristo representado en su iglesia. Es necesario, amado hermano, que usted no se canse de hacer el bien. Es necesario. Aunque le cueste su comodidad, aunque le cueste su popularidad, aunque le cueste la ofensa, persecución de los hombres, en fin, a Cristo le costó más y nunca se cansó. Busque las cosas de arriba, amado hermano, y despéguese de este mundo vil y perverso, y esto tiene mucho que ver en dónde está nuestro corazón. Si en lo más que usted y yo pensamos, o meditamos, o pasamos tiempo, es en esta vida terrenal, en lo que usted quiere realizar aquí en la tierra, pero que nada de lo que usted quiere realizar está asociado a la palabra de Dios, o sea, usted se está separando para seguir sus planes y no los planes de Dios, obviamente su mente y su corazón está en esta tierra. Y Dios nos ayuda a resetear nuestra mente, o sea, a ubicar nuestra mente y hacer los cambios necesarios en referencia a cómo estamos pensando y qué estamos buscando como prioridad. Veamos lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 15, verso 24. El camino de la vida es hacia arriba al entendido. El camino de la vida es hacia arriba aquel que es entendido, para apartarse del Seol abajo. Pablo exhorta a la iglesia de Jesucristo, amado hermano, a que si ha resucitado con Cristo a una nueva vida, basada en la palabra santa de Dios, a buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Y que el proverbista enseña con mucha sabiduría, señalando que el camino a la vida, tanto terrenal, no está en la filosofía, idea o concepto humano, sino en aquel que la originó y la ganó en la cruz del Calvario para todo aquel que en él cree, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo cual,
uno que es entendido, o sea, que ha adquirido discernimiento y son prudentes en practicar con mucha seriedad lo que Dios ha dicho, se apartarán de toda actividad de este mundo que implique desviar tu mirada y corazón de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero fíjense, tener entendimiento significa tener discernimiento. Usted y yo muchas veces tenemos que aplicar el discernimiento que nos da la palabra del Señor. Porque sin darnos cuenta consciente o inconscientemente, y diría más inconscientemente, podemos estar involucrándonos en actividades de este mundo que parecen buenas, pero no lo son. Ahí es donde entra el discernimiento, en aprender a discernir el bien del mal, para no contaminarnos con nada de lo que este mundo esté planificando o esté atrayéndonos y con mucha sutilidad esté apartando nuestro corazón de Dios o nuestra mirada de nuestro Señor Jesucristo. Y cada día, amada iglesia, se despegará más y más buscando las cosas de arriba. Se despegará más y más del comportamiento natural y su andar será como el apóstol Pablo indica en el libro de Gálatas capítulo 5 verso 16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Por lo cual, amados hermanos, entendamos a dónde es que pertenecemos los hijos de Dios y no es a este mundo. De manera que la manera en que vivamos refleje en dónde está nuestros tesoros. Efesios 1, capítulo 17 al 20, dice lo siguiente. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a aquel que os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supreeminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Les ruego a Dios, amado hermano que está aquí presente, que nos ayude a entender lo que Él nos ha dado en Cristo. De manera que ese entendimiento nos ayude a su vez a elegir las cosas de arriba donde está Cristo y a desechar como el apóstol Pablo todo lo mundano. Les ruego a Dios que nos ayude. Dios les bendiga, amada iglesia. Ahora, después de haber escuchado la santa palabra del Señor, elevemos un clamor a Él en comunión. Oremos juntos, amada iglesia. Señor y Padre celestial, hemos escuchado tu santa palabra, la cual llama nuestra atención en este tiempo en que vivimos. Tu palabra los llama los postreros días. Por lo cual, Señor, permite que tu iglesia
En medio de estos tiempos en que vivimos, Señor, los cuales tú conoces bien, afirme su corazón en las cosas de arriba, donde está Cristo, nuestro Señor y Salvador. Permite, Señor, que la sabiduría y el entendimiento de lo alto capaciten a tu iglesia, de manera, Señor, que lo que elijamos sea hacer tu voluntad, sea vivir sujetados a tu palabra, Señor amado. Te doy gracias, porque sé que has escuchado nuestro clamor, que ha sido uno fundamentado y basado en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a despegarnos de esta tierra, aunque vivamos en ella, pero que nuestro corazón, nuestra mente esté en hacer tu voluntad, esté en Cristo totalmente. Por Cristo Jesús hemos orado. Amén, amén, amén. Dios me los bendiga, amada iglesia.